Hola pequeñines, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a desarrollar una pequeña clase donde vamos a trabajar un poco lo que tiene que ver con historia y donde vamos a dialogar o a conversar un poco sobre la historia de nuestros antepasados. Cuando nosotros hablamos de nuestros antepasados, en general nos solemos referir a que nuestros antepasados, aquí en Argentina por lo menos, tienen un origen sumamente diverso. Debido a que, bueno, como ustedes saben, y si no pueden preguntar a su familia, eh, Argentina recibió cuando, digamos, llegaron grandes contingentes inmigrantes, una diversidad de nacionalidades a nuestro territorio que venían de alguna manera, a vivir aquí, ya que el país garantizaba algunas oportunidades y daba algunas oportunidades para desarrollarse. Nosotros aquí en Argentina tenemos la suerte, si se quiere, de haber recibido a una diversidad enorme de personas que venían desde Europa, Asia, África e inclusive de países limítrofes como Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile. Y además hay algo que nosotros también tenemos que remarcar, y es que había gente que ya vivía aquí en Argentina antes de que Argentina exista como tal. Estos son los pueblos originarios. Los pueblos originarios no solamente vivían en Argentina antes que Argentina exista, sino los pueblos originarios vivían en América antes que América se llame América. América es bautizada con ese nombre en honor a Américo Vespucio, que fue un navegante y además cartógrafo, que fue el primero que pudo hacer un esbozo europeo de cómo era el continente. Lo que habría que avisarle a Américo Vespucio y lo que había que avisarle a los europeos es que nuestros antepasados que ya vivían en este territorio le habían otorgado un nombre a nuestro continente y que ese nombre es Abya Yala. Abya Yala significa tierra madura o tierra en florecimiento, tierra viva también puede ser traducido. El Abya Yala es un término que usaba una comunidad que habitaba la zona del Panamá. Esa comunidad lo había digamos, denominado de esta manera a la extensión territorial en la que convivían distintas comunidades, distintas culturas, distintas naciones. Nosotros hay algo que tenemos que tener en claro, y es que nuestros pueblos originarios tenían una muy marcada concepción sobre lo que era el territorio en el que vivían. Conocían el territorio en el que vivían, lo entendían, convivían con él y formaban parte de él. En este sentido hay una brutal diferencia con nuestra actualidad, donde cada vez estamos más desapegados de nuestro territorio, donde cada vez entendemos menos cómo funciona nuestro territorio y donde cada vez tenemos más una desconexión cada vez mayor con cómo funciona nuestro territorio, cómo funcionan nuestros bosques, cómo funcionan nuestros ríos, cómo funcionan nuestros humedales, de qué manera nos relacionamos con los animales, qué vínculo tenemos con nuestro ambiente, ¿sí? Fíjense cómo sistemáticamente estos últimos años, diría este último siglo, el hombre ha ido poniendo cada vez más barreras a la naturaleza a la hora de convivir con ella. No usamos más tierra, usamos asfalto,
nos aislamos cada vez más del ambiente. El pasto tiene que crecer hasta un determinado lugar, más allá ya no nos gusta, entonces aplicamos algún tipo de herbicida para que no crezca más. De esa manera, digamos, nosotros ya tenemos una desconexión con el ambiente. No sabemos cuáles son los animales que habitan en nuestro territorio, no tenemos esa idea. Entonces, el sentido de esta clase es entender quiénes eran nuestros antepasados. En primer lugar, nosotros tenemos que pensar que en la República Argentina, actualmente, República Argentina, antes era un territorio que no tenía límites, había una diversidad de culturas viviendo aquí que era muy, muy grande. Por nombrar algunos, digamos, algunos elementos que vivieron antes de la llegada del europeo aquí en nuestro territorio, podemos hablar de los zonas, de los selknam, de los pampas, de los guaraníes, de los charrúas, de los diaguitas, de los calchaquíes. Podemos hablar de, bueno, ya mencioné los mapuches, los araucanos, podemos hablar de los chanás, que eran bien de nuestra zona, de hecho vivían en la costa del Paraná. Podemos hablar de los tobas, podemos hablar de los matacos, podemos hablar de una diversidad enorme de pueblos originarios que habitaban nuestro territorio y que en ese habitar en nuestro territorio convivían con ese territorio, entendían cómo funcionaba el ambiente, lo cuidaban, lo preservaban y había una relación de reciprocidad, que es lo que nosotros no estamos entendiendo desde hace aproximadamente un siglo y medio, dos, a partir de la explosión del capitalismo como sistema de dominación global y a partir de la extracción de todo tipo de recurso sin pensar muy bien qué va a pasar cuando ese recurso se agote. Porque nosotros podemos seguir desmontando y seguir quitando nuestros bosques para sembrar soja. Nosotros también podemos seguir sumándole represas a nuestro río. Nosotros también podemos seguir abriendo nuestras montañas para sacar minerales. Podemos seguir haciendo pozos para extraer petróleo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esos recursos no estén más? ¿Qué va a pasar cuando no haya más bosques? Nuestro oxígeno. ¿Qué va a pasar cuando las represas no tengan más ríos que represar? Debido a la sequía. ¿Qué va a pasar cuando el petróleo se agote? ¿Qué va a pasar cuando las montañas ya no tengan más veta de minerales para extraer? Estamos en un problema. Porque nuestra relación hoy con el ambiente no es recíproca. Nuestra relación hoy con el ambiente es una relación donde nosotros generamos una extracción del recurso, porque todo lo estamos pensando como un recurso, y no estamos pensando que eso que está ahí es algo que vive. Entonces ahí hay un problema. Nuestros pueblos originarios tenían una relación de, como yo les decía, recíproca, de reciprocidad, donde la naturaleza era una especie de gran deidad. Por algo ellos, la mayoría de nuestros pueblos originarios, entendía o sabía que había un dios o una diosa que representaba a la naturaleza. ¿Por qué representaba a la naturaleza? Porque claramente ellos se alimentaban de la naturaleza, se cobijaban con los elementos que la naturaleza les daba, y que es lo mismo que hacemos nosotros, porque, a ver, nosotros comemos vacas, comemos verduras. ¿De dónde sale eso? Ajá.
sí, las verduras crecen, pero ¿qué? Tiene que haber suelo apto para que esas verduras crezcan. Crecen porque sí. Tiene que haber, las vacas están ahí, pero bueno, a ver, son animales, hay. Entonces, yo lo que estoy queriendo plantear con esto es la diferencia que existía antes, o esa concepción de naturaleza que tenían nuestros pueblos originarios, con la concepción de naturaleza que nosotros tenemos hoy, donde la verdad es que poco o nada se hace, no solamente desde la individualidad, porque yo puedo plantar árboles, yo puedo cuidar la naturaleza, yo puedo cuidar el agua en mi casa, puedo reciclar, puedo separar residuos, pero mi situación individual no va a generar un cambio gigantesco a nivel global. Se tiene que replicar eso, y se tendría que replicar en miles de millones de personas para que empecemos a tener una cierta conciencia de que lo que está pasando con nuestra naturaleza es grave. Ahora, para eso tiene que haber políticas gubernamentales que alienten a la separación de residuos, al cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, la situación que tenemos hoy enfrente de nuestra ciudad, con la quema de los humedales, la quema de las islas, que hace un par de días nos han tapado la ciudad de humo en plena pandemia, donde tenemos una emergencia sanitaria debido a una enfermedad respiratoria. La ciudad de Paraná durante la última semana tuvo días de cobertura casi que total de humo. La calidad de respiración del aire era malísima, en pleno contexto de una enfermedad respiratoria. O sea, claramente hay un problema. Y esa situación de quema de las islas, ¿para qué? Para insertar vacas en las islas para que puedan comer. O sea, se quema el pastizal, se quema para que la vaca coma el rebrote, que es el pastito tierno que va a crecer después de la quema, porque las vacas ya no pueden estar de este lado del río, es decir, en el lado de tierra firme, debido a que esa tierra está destinada a plantar soja, porque la soja se vende bien en el mercado. Fíjense cómo esta idea de reciprocidad que había antes con el ambiente, donde para una comunidad cazar un animal pedía permiso a la naturaleza, para cortar un árbol había toda una ceremonia, es decir, se tendía a, de alguna manera, a saber que si las comunidades originarias agotaban un recurso, ese recurso se perdía. Entonces, esa idea varió con el paso del tiempo. Hoy por hoy eso no está pensado ni se está pensando, es decir, usamos la naturaleza como si fuera un recurso más, y no estamos pensando que si ese recurso se agota, ¿qué vamos a hacer con lo demás? Entonces, nuestros pueblos originarios habitaron la totalidad de nuestro continente a lo largo y ancho. Como un poco ya la vez pasada les había contado, hubo civilizaciones más importantes, los aztecas, los incas, los mayas. Todas estas tres civilizaciones, hay dos que se van a ubicar en la zona de México, hay una que se va a ubicar en el Alto Perú, pero además de esas civilizaciones hay una diversidad de otras pequeñas civilizaciones, o no tan pequeñas, que habitaban esta región. La región de la provincia de Entre Ríos estaba habitada por una diversidad de pueblos, dentro de los cuales estaban los Chanat o Chanatimbú, si los conocen. Estaban también los charrúas, ubicados en el centro y en el este de nuestra provincia, es decir, centro-este de nuestra provincia, Villaguay y todo lo que es la costa del Uruguay. Y además también hacia el norte, sobre la costa del Paraná, y más bordeando, yéndote para arriba, para Corrientes, Misiones, lo que actualmente es Corrientes, Misiones y Paraguay, y parte del Chaco, estaban los guaraníes. Los guaraníes son una nación enorme. Abarcan parte de lo que actualmente es Brasil, Paraguay, Corrientes, Misiones y parte de Entre Ríos. Era una comunidad gigantesca. Tenían vínculos con casi todos los pueblos originarios de la zona. Tenían vínculos tanto culturales como comerciales. Tenían un idioma propio. De hecho, el guaraní se habla en Corrientes,
el guaraní se habla en Misiones, el guaraní se habla en Paraguay y el guaraní se habla en Brasil. Y en Paraguay es el idioma oficial, junto con el castellano. Entonces, eran pueblos sumamente grandes, sumamente importantes, y que nosotros claramente tenemos un arraigambre con eso. Por más que a nosotros nos digan, no, bueno, pero tu abuelo vino de, no sé, Italia, o vino de Francia, o llegó en un barco. Hay muchas personas que a partir de una vinculación con uno o dos europeos, se pensaba que la línea de descendencia, digamos, tenía esa raíz. Pero por ejemplo, en mi caso, yo por parte de mi vieja por parte de mi mamá tengo una raigambre más europea, pero por parte de mi padre hay algunas cuestiones ahí que no están muy del todo claras, y quizás haya algún tipo de vínculo con las comunidades originarias. Ahora, ¿por qué no se menciona esto? ¿Por qué nosotros muchas veces ni siquiera nos enteramos que nuestras comunidades, que probablemente descendemos de nuestras comunidades originarias? ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo esto se tapó, se escondió, debido a que ser charrúa, chaná, guaraní, toba, mataco, diaguita, pampa, araucano, mapuche, ona, selkman, estaba mal, porque lo que estaba bien era lo que había venido de Europa. Nuestros pueblos originarios habitaron este territorio y lo surcaron de norte a sur de manera relativamente pacífica, sin demasiados conflictos. Y a partir de la llegada del europeo, estos pueblos se van a ver diezmados, o van a empezar a perder el territorio. Al día de hoy, las comunidades originarias siguen existiendo y siguen reclamando los derechos que les corresponden, obviamente por haber estado aquí antes de que el europeo llegue. Pero en la lógica actual, digamos, el problema de esas comunidades es que ocuparían tierras que pueden ser ocupadas por el sistema capitalista, que es el que se encarga de reproducir un sistema o un orden. Entonces, un montón de tierras que podrían ser destinadas para el cultivo de la soja se les tendrían que ceder a comunidades que claramente vivieron aquí desde antes, y seguramente las personas que hoy representan a esas comunidades piden la restitución de esas tierras porque ahí vivían sus antepasados. El problema es ese, digamos. Ceder esas tierras significaría que perder la producción económica de un determinado recurso. De vuelta volvemos a esta idea: la naturaleza como un recurso, la naturaleza no como un ser vivo con el cual yo interactúo. Las comunidades originarias claramente vienen a plantearnos que nosotros estamos haciendo varias cosas mal. Dentro de esas es quemar nuestras islas, donde viven una diversidad de animales como tortugas, peces, nutrias, lobitos de río, yacaré, aves de todas las que vos quieras imaginarte, patos, garzas y demás. Y nosotros ahí lo que estamos generando es un problema, porque si esas especies no están, o si esas especies se mueren, o si esas especies no tienen ese hábitat porque se lo prendemos fuego, esas especies sirven de algo para controlar el crecimiento de otras especies, o para controlar el crecimiento de la flora. Entonces, la naturaleza funciona en equilibrio. Si nosotros no estamos conectados con ella, no vamos a poder funcionar de manera muy articulada. Entonces, la idea de esta clase de hoy no es que hagan un trabajo, sino que busquen, seleccionen dentro de la provincia de Entre Ríos algún tipo de
de nación o de pueblo originario que haya vivido en nuestra provincia y hagan un breve, tampoco un renglón, pero hagan un breve informecito sobre su modo de vida, es decir, cómo vivían, y que lo comparemos con cómo vivimos actualmente. Que no está mal, es diferente, son modos distintos de vida. Y a partir de ahí vamos a ir haciendo algún tipo de aporte más y demás. Pero de aquí, de la provincia de Entre Ríos, ¿qué naciones vivían aquí? ¿Cómo vivían? ¿Qué tipo de... cómo se manejaban? ¿De qué, cómo comían? ¿De cómo se alimentaban? ¿Con qué recursos contaban? ¿Cómo se vestían? Bueno, busquen eso y hagan un breve informecito. Y con eso vamos a estar. Después vamos a trabajar otra cosita que yo tengo pensada sobre precisamente nuestra relación actualmente, es decir, en esto de ir y venir, de tratar de poner la historia al servicio de nuestra actualidad. Vamos a hacer un trabajito sobre esto, ¿no? Sobre cómo se vivía antes y cómo se está viviendo ahora y qué relación tenemos con esa naturaleza, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense, que anden bien y estamos en contacto, ¿sí? Abrazo.